Bien, seguimos en Marcados por Expertos y es momento de presentar junto a Gustavo Jorge Giraldes la City por Dentro TV. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? andamos? Muy bien. Me Un alegro. día bastante movido, con actividades bastante importantes. Y vamos a hablar hoy y vamos a tener la visita de alguien que nos puede referenciar en lo que es la actividad financiera con la parte inmobiliaria. ¿Sí? Vamos a tener al arquitecto Germán Gómez Picasso, socio fundador de Reporte Inmobiliario, cosa que nos va a ilustrar de cómo está el tema de los préstamos hipotecarios en el sistema financiero. Un mercado apasionante también, como el financiero. Así que bueno. Y bastante necesario, ¿eh? Por supuesto que sí. Pausa y venimos con el arquitecto Germán Gómez Picasso. Pausa. Bien, estamos en la City por Dentro TV y presentando al arquitecto Germán Gómez Picasso, socio fundador del sitio Reporte Inmobiliario, a quien le damos las gracias y la bienvenida al programa. Gracias por la invitación. La primera pregunta tiene que ver un poco con lo que está pasando hoy por hoy en el mercado inmobiliario, y es si se despertó realmente el mercado inmobiliario y si es así, ¿qué tuvo que ver en esto o qué tuvieron que ver con esto los créditos hipotecarios? Mira, primero sí se despertó mucho el mercado inmobiliario y yo te diría que en gran parte, un 90% por la llegada del crédito hipotecario. Hoy, por primera vez en muchos años, más de 21% de las compraventas que se terminan concertando en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires son a partir de un crédito hipotecario. Y el mercado, las compraventas despegaron un 40% con respecto al año pasado. O sea, está funcionando muy bien el mercado. ¿Cómo impacta el tema de la variación del dólar, de estas alternativas de hace poco tiempo? ¿Cómo impacta con respecto a estos créditos? ¿Cómo evolucionó y qué consideraciones tomó el Banco Central para poder apoyar y seguir en esta línea de lo que es el otorgamiento de los préstamos, principalmente el préstamo UVA, ¿no? Sí, la verdad que en algunos casos impactó porque la suba de casi un 10% del dólar en poco tiempo hizo que las carpetas que estaban en los bancos a la espera del otorgamiento de crédito, el dinero que le iban a prestar de alguna forma al banco al comprador de la propiedad no alcanzaba. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta, también hay que tener paciencia. Hace casi 20 años que no hay crédito hipotecario en Argentina. ¿Y qué pasa? Los bancos se están reacomodando, están armando sus estructuras, tomando gente nueva, generando todos los sistemas internos para que esto realmente funcione. Lo que yo creo es que el banco realmente demostró, sobre todo Banco Central, los bancos públicos en estos últimos días, en que modificaron algunos temas internos para que la gente que había sido afectada por este cambio en la paridad cambiaria no pierda de tomarse el crédito. Pero como siempre digo, hay que tener paciencia. Esto no podemos pretender tener un sistema hipotecario de un mes para el otro. Esto nos va a llevar seguramente un par de años que el sistema esté funcionando bien y se estén dando créditos hipotecarios como en el resto del mundo. Eso tomó una reacción bastante importante y positiva, en virtud de que la reacción, como fue tan rápida, no se vio el impacto del reacomodamiento que tuvo que tomar en cuenta. Claro, estas líneas hipotecarias lo que hay que destacar es que son sustentables. ¿Por qué? Porque permiten que el banco no se desfinancie. Por eso que nosotros creemos que los créditos hipotecarios UVA o por unidad de cuenta, como se los llama, son líneas que de acá a futuro las vamos a seguir teniendo. Estos sistemas se venían pidiendo por parte de las cámaras y asociaciones del sector desde hace más de 8 o 9 años. Era sabido que Argentina necesitaba un sistema así y por eso que yo imagino que es un sistema que vino para quedarse y hasta me arriesgo a decirte que aunque haya cambios políticos muy profundos en los próximos años, este sistema va a quedar. Eso es muy importante, arquitecto, porque en definitiva hace a la vida de todos. Y cuando uno habla de los créditos hipotecarios y del avance y uno se pregunta si esto va a ser sustentable en el tiempo, lo cual lo avalaste de alguna manera, pero a su vez estamos viendo cómo es la relación entre los créditos hipotecarios y el PBI, en qué situación está Argentina respecto a eso y qué potencial tiene.
Claro, Argentina está en el ranking de los países que tienen menor porción de crédito hipotecario con respecto al PBI, que está por debajo del 1%. Solamente Venezuela nos gana. Hay países que tienen hasta el 30% de su PBI con crédito hipotecario. Fíjense que tenemos un potencial de crecimiento enorme. Por eso, estos últimos 6 meses, los primeros créditos UVA se dieron en junio del año pasado, o sea, hace un año prácticamente. En un año ya el 70% de los créditos que se dan son UVA, de los créditos hipotecarios. O sea, están teniendo un crecimiento exponencial. Si sumamos lo que vos decís, que tenemos un porcentaje tan bajo del PBI y todo el potencial que hay de crecimiento, yo creo que vamos hacia a un boom inmobiliario. ¿Por qué? Porque hace 20 años que la gente no puede comprar vivienda para vivir. Se vendían viviendas para el inversor, pero no para la gente para vivir. Vos, antes de empezar el programa, comentabas dos cosas que me quedaron. Una es, no hay que asustarse con el dólar, sino que hay que pensar en función de lo que, digamos, de la necesidad que hay, ¿no? Y eso realmente es una preocupación de cara a la pregunta que te hago, es, ¿habrá llegado el momento de que la primera vivienda sea realidad, algo que lastimosamente no se producía hace muchísimos años? Yo creo que sí, porque lo que van a empezar a ver los jóvenes o quienes alquilan no es el valor del inmueble, sino qué cuota hipotecaria voy a pagar. Hoy los bancos a grandes rasgos están dándote $100.000 con una cuota de entre 8.000 y 9.000 pesos. O sea, es muy parecido la cuota hipotecaria a un alquiler. Entonces es muy probable que quien tenga ingresos formales, jóvenes muchos de ellos, vayan a crédito hipotecario. De hecho está pasando porque los bancos están colapsados. Y eso es que estas líneas tuvieron mala prensa de entrada. Por eso hace un año que se lanzaron, los primeros 4 o 5 meses les costó arrancar, pero ahora estamos viendo los últimos 3 o 4 meses que la gente está inundando los bancos. Sí, el financiamiento es positivo, ¿no? Es positivo, incluso esto, como decías anteriormente, esto tiene una base, o digamos, uno se compara con otros países muy cercanos que lo han tenido desde hace muchos años con buen éxito. Caso Chile, por ejemplo, Uruguay y México también. México también. En Chile está desde el año 70 este sistema funcionando. Y Chile tiene muchísima vivienda desarrollada para segmentos medios bajos, que se le entrega al comprador con crédito hipotecario, y el crédito hipotecario es en base a una unidad de cuenta también. Yo, por los datos estadísticos que pude observar, es que en este momento el PBI está alcanzado en un 0,5%. Claro. Y en el año 1999, el valor del PBI en la República Argentina con respecto a los créditos hipotecarios era del 5%. Quiere decir que la caída en todo este lapso de tiempo fue bastante más que significativo. Sí, vos fijate en los 90, ese dato que vos estás dando es de los 90. En los 90 sí hubo crédito hipotecario, pero tomá en cuenta la tasa en los 90 era de entre el 11 y el 14%, según los bancos. 11 y 14%, sin inflación en dólares. Pero la tasa era entre el 11 y el 14. Hoy es entre el 3,5 y el 6. O sea, si dimensionás eso, te das cuenta hacia dónde vamos. Tasas muchísimo más bajas que en los 90. Y adicionalmente a eso, estaba viendo también que en aquel momento prácticamente vos tenías 3 sueldos, por lo menos, que aplicar a lo que era el alquiler con respecto al crédito hipotecario. Hoy prácticamente es un poquito hasta más bajo la toma del préstamo hipotecario con respecto a lo que es el valor de un alquiler. Por consiguiente, como vos decís, ¿no? El enfoque va a tomar esos préstamos. Y cuando se compara con un alquiler, nadie hace la comparación que yo después de 2 años como inquilino tengo que renegociar el contrato, tengo que pagar el mes de depósito de la comisión inmobiliaria, y si me tengo que ir a otro departamento tengo que pagar mudanza. Si vos le agregás a la comparación todos esos elementos, por lejos es más conveniente tomar un crédito hipotecario UVA que ir por el alquiler. Obviamente, y también quedás condenado al alquiler de por vida, ¿no? Sí, muchos dicen, pero estas líneas hipotecarias se van actualizando en base a la inflación. Los alquileres también. Peor, porque los alquileres los últimos 2 años se actualizaron un 30% anual y ya la inflación es más baja. Tal cual. Una particularidad de estos créditos y de este momento que se vive en la Argentina es el hecho de que daría la impresión, tú no vas a decir si es así, que esas llamadas zonas frías de alguna forma también empiezan a aparecer en el mercado como una tentación para el inversor. El mercado de los últimos 17 años se caracterizó porque era un mercado para inversores. Todos construían en Palermo, Belgrano, Villa Urquiza y Puerto Madero.
el crédito hipotecario que genera regionalidad, o sea, con crédito hipotecario aparece el comprador desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. O sea, vos tenés comprador en pueblitos chiquitos, en el Gran Buenos Aires, que buscan inmuebles en general de 2 y 3 dormitorios y en un target, en un precio por debajo de los $150.000. ¿Eso qué hace? Que se mueva todo el país. Por eso que las zonas frías o las zonas que los últimos años estuvieron relegadas a nivel inmobiliario van a empezar a tener mucho movimiento. De hecho, los proyectos nuevos, las construcciones nuevas, se va a volver a empezar a ver los tipos dúplex que se veían tanto en los 90. ¿Por qué? Porque los constructores ahora van a querer hacer un producto inmobiliario de construcción rápida para terminarlo rápido y para venderlo con un crédito hipotecario rápido, ¿se entiende? O sea, el negocio va a estar en entrar, construir y salir rápido. Y a los inversores también los beneficia, porque el inversor que compra departamentos desde el Pozo, por ejemplo, se asegura que cuando se termina el edificio tiene un comprador con una hipoteca, cosa que no pasaba antes. El comprador no aparecía después. Tal cual. Eso es importante porque en el último tiempo, como decías, el fideicomiso financiero era la inversión del Pozo, claro, y no atendía las necesidades de la mayoría. Pero ese inversor terminaba la obra, se quedaba con el departamento y no sabía si ponerlo en venta, si lo ponía en venta le costaba venderlo, lo volcaba al alquiler. Hoy va a tener gente que va a estar dispuesta a pagar un precio que le va a generar ganancia al constructor y eso va a generar un círculo virtuoso en donde también se va a construir más. Eso es bueno. Una pregunta cortita. ¿Cómo te ayuda toda la parte tecnológica, el servicio de Internet y demás, a lo que es la realidad de las inmobiliarias y la búsqueda de vivienda y de préstamos? Al usuario lo ayuda muchísimo. Hoy la gente busca en los portales de Internet, busca primero que hace una gran preselección y termina yendo a ver 2 o 3 propiedades nada más, las que ya tiene definida. Y hoy tenés toda la oferta hipotecaria de los bancos online, tenés calculadoras de crédito hipotecario, tenés las condiciones, entonces ya terminás yendo al banco que vos querés tomar el crédito. Imagínate lo que era hace 15 años elegir con qué banco tomabas el crédito hipotecario. Y lo mismo la búsqueda de propiedades. La tecnología hoy la tenemos en todos lados y el sector inmobiliario no se queda fuera, y te diría que el sector inmobiliario argentino a nivel tecnología está bastante por sobre la media de todo lo que es Latinoamérica. Tenemos realmente jugadores muy importantes, está empezando a ser muy fuerte Mercado Libre, por ejemplo, en el tema de clasificados de propiedades. O sea, realmente no nos podemos quejar porque en eso estamos bien. Importante. Señor, se nos acaba el tiempo. Así que, lamentablemente, y ojalá muchas de las cosas que dijo el arquitecto de alguna forma se terminen plasmando y podamos volver a invitarlo y decir, bueno, esto se concretó, sobre todo para algo que venimos nosotros hablando martes a martes por la radio, alguna vez hemos tocado acá, sobre todo de la primera vivienda, ¿no? Esas parejas jóvenes que recién se inicia y que durante tantos años tuvieron que morir en un alquiler y en algunos casos irse a vivir con sus padres porque no tenían otra forma, y hoy daría la impresión de que están camino a concretar ese sueño, ¿no? Seguro. Algunos se quejan de que tienen que tener 20% ahorrado, pero eso es así en todo el mundo. O sea, hay que entender. Lo que pasa es que se perdió la cultura del crédito hipotecario. Crédito hipotecario es así, un ahorro tenés que tener. Sí, que acompañe ese... También es una discusión el tema del ahorro, ¿no? Si ya también se perdió la cultura. A veces en los últimos tiempos hemos más que ahorrar, hemos tratado de utilizarlo, el dinero, y viajar y esto y lo otro, porque en definitiva nos quemaban los... Bueno, eso es tema para otra charla. No, ¿Qué te parece? Sí, sí. Bien, te agradecemos mucho, Germán. Gracias por la invitación. Gracias. Señor, vamos, ¿pasó bien? Excelente, como siempre. Muy bien, entonces nos encontramos en 7 días con mucho más La City por dentro, acá. ¿Dónde va a ser? Por Metro. Chao, hasta la semana que viene.